Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Daniel Arroyo, no solamente un experto en el tema de pobreza, sino también es un hombre que milita en el Frente Renovador de Sergio Massa, por lo tanto, tiene una mirada crítica política del gobierno de Cambiemos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que usted ve que el gobierno está cometiendo? ¿En dónde el gobierno está cometiendo mayor cantidad de errores en el combate contra la pobreza, en eso que el presidente planteó de la pobreza cero, en el tema de la indigencia? ¿Por qué lado está equivocándose el gobierno, Arroyo? Yo creo que el gobierno tiene vocación de resolver el tema de la pobreza, pero para mí se equivoca con el trabajo informal. Si uno para la construcción y el textil, hay un tercio de los argentinos que se van a la banquina. En la Argentina, 1 de cada 3 que trabajan hacen changas, son gasistas, plomeros, carpinteros, la señora que cose ropa en su casa. Cuando se para la construcción y el textil, eso se complica. Los últimos 4 años del kirchnerismo aumentaron la pobreza. Del 2011 al 2015 aumentó la pobreza. Aumentó porque la inflación fue importante y porque no se creó empleo. En el año del gobierno de Macri pasaron 2 cosas. Se espiraló la inflación, pegó un salto fuerte, sobre todo en alimentos, y se paró la construcción del textil. Yo creo que no está entendiendo bien el tema de las changas el gobierno, que es un punto clave hoy. La Argentina es un país de complemento, que tiene un plan social, hace changas, además. El remisero, además, el fin de semana hace otra cosita. Cuando eso se para, aumenta la pobreza. Ahora, yo lo escucho y pienso, por ejemplo, en algún hombre del gobierno de Cambiemos que dice, bueno, justamente, ahora empieza a bajar la inflación, y la ambición, el proyecto del gobierno es meter mucha plata en la obra pública. ¿Estos 2 pasos podrían ser un arranque importante para empezar a resolver el tema de la pobreza? Puede ser, depende de qué obra pública. O sea, si la Argentina hace una central termoeléctrica o hace 2.800 kilómetros de ruta, eso es muy bueno, pero no le da trabajo a ningún pibe sin secundaria completa. Si hace vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social, ahí sí va a tener trabajo masivo. Lo que se conoce como pico y pala. Exactamente. Yo creo que acá, en la emergencia, hay que atender la cuestión alimentaria, y lo está haciendo, sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo está haciendo, y hay que meter mucha obra pública de pico y pala. Eso en la emergencia. Creo que si hace ese tipo de obra pública, va a empezar a cambiar la tendencia en el corto plazo. ¿Y la inflación? La inflación tiene un tema central, y es que el problema, acá hay inflación y sobreendeudamiento de las familias. Sigue la inflación en alimentos de manera importante y la gente se toma crédito. En el gasista, el plomero toma crédito en la financiera de la esquina, en el que vende droga, en el que presta plata en el barrio. Lo que pasó a fin de año, con los bonos y con mayor dinero que puso el Estado, aún en los planes sociales, no se volcó al consumo porque la gente lo tomó para tapar bache, porque fue tapando agujeros que le fueron quedando. Hay mucha gente sobreendeudada, por eso el dinero que va no va a consumo, sino a tapar lo que cada uno debe. A tapar las deudas que tiene. Sí. Recién usted decía que aquel que cobra un plan hace una changa. Sí. Hay una idea que es esbozado tanto el presidente como el ministro Triaca de que ese asignación o ese plan social sea parte del sueldo para que se tome un trabajador formal, un trabajador registrado. ¿Cree que eso va a funcionar o va a ser muy criticado por los gremios como una especie de flexibilización del trabajo, o es un buen camino para ir incorporándolo al trabajo registrado? Yo creo que es un camino, que hay que hacer un empalme entre planes sociales y trabajo. Hoy el que tiene un plan social, si tiene la posibilidad de un trabajo en blanco, no lo va a tomar porque entiende que lo estatal es seguro y no va a salirse con el miedo de quedar sin una sin la otra. Hay que convivir con ambas cuestiones. Creo yo que no hay que tomarlo como una parte del sueldo nada más, porque se va a ver con flexibilización laboral y no va a ser lo que funcione, sino que hay que permitirle que ambas cosas, que tome el empleo y que se mantenga durante 2 años con el plan para hacer este puente, este empalme. Todos en la Argentina entendemos que lo estatal es lo seguro. El que tiene un plan social actúa racionalmente como cualquier otro diciendo, no me voy a mover de acá porque por lo menos tengo esto. Solo si ve que puede tener trabajo, que se mantiene 2 años en el plan, eso le va a dar una oportunidad. La otra clave es qué sector. La Argentina, si consigue inversiones en soja, minería, sector financiero, eso va a hacer crecer el Producto Bruto Interno, pero no va a generar empleo. El empleo lo genera la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Tiene que mover el mercado interno del gobierno. Yo creo que ahí hay una mirada muy de creer que las inversiones derraman sobre el empleo, cuando acá lo que hay que ir es directo al consumo interno. O sea, vos estás diciendo, estás diferenciando una mirada macroeconómica que prevalece en el gobierno por sobre la micro, lo demás de todos los días, Absolutamente. Lo del día a día. De hecho, yo creo que el gobierno tiene mejor política social que macroeconomía. Tiene una política social que la ha extendido, ha ampliado la asignación universal por hijo, ha extendido todo el tema de la cobertura de lo que son las cooperativas de trabajo, pero el problema es la actividad económica. Para dar una idea, cuando arrancó Alfonsín en el 83, con el primer plan social que fue el PAM, el Plan Alimentario Nacional, había 500.000 personas.
Cada gobierno fue subiendo, gobierno tras gobierno, y hoy tenemos 9 millones de personas bajo planes sociales. De 500.000 a 9 millones. Y gobierno tras gobierno, cada uno fue subiendo. Este gobierno aumentó la cantidad de planes también. Si tenemos 9 millones de personas con planes sociales y 32% de pobreza, quiere decir que el problema es la economía, que el problema es el trabajo. Ahí es donde me parece que está la cuestión más crítica y más complicada, que el gobierno no está viendo con claridad. Por otro lado, me da la impresión a mí de que acá hay un problema central, y es que para que la economía informal funcione, lo que tiene que hacer el gobierno es volcar dinero en mucho mercado interno. Claro. La creencia... La Argentina tiene trabajadores del siglo XXI, trabajadores del siglo XX y trabajadores del siglo XIX. El que está vinculado a la soja o al sector financiero está en el siglo XXI. La señora que cose ropa en su casa, fazón, que todo lo que cose lo vende, está en el siglo XX. Y el pibe sin secundaria completa, perdido en el conurbano, está en el siglo XIX. Crear trabajo para eso es inventar trabajo. Eso es lo que yo creo que el gobierno no ve con claridad. Claro, y no aparece ni siquiera como parte del discurso ese criterio. Me parece que no hay alguien que represente dentro del propio gobierno, yo diría la economía de la vida cotidiana. Me parece interesante lo que ha dicho Arroyo respecto de que tiene vocación de resolverlo, pero tal vez hay excesiva, diría, experiencia en empresa y poco trabajo social vinculado a la vida cotidiana. Bueno, más allá de que hay algunos que sí, como Carolina Stanley, que tienen un trabajo permanente en el lugar, pero no hay comprensión respecto de, por ejemplo, ¿qué cosa usted dice inventar trabajo? Es una metáfora, por supuesto, pero ¿qué tipo de trabajo se podría hacer para los sectores que no tienen el colegio terminado, que no tienen ningún tipo de capacitación, por lo que tienen más dificultades para conseguir? Yo creo que el problema argentino es en parte una solución, y es que estamos muy mal de infraestructura. Claro, el trabajo va a cambiar en el mundo. En Suiza alguien deberá romper calles y volver a hacerlas. Nosotros nunca las hicimos, con lo cual no es que estemos tanto que inventar, sino hacerlo de una buena vez. Si lo hacemos en términos de pico y pala, si empezamos a generar trabajo masivo, en serio, todo lo que tenga que ver con obra pública, todo lo que tenga que ver con cuidado de personas, todo lo que tenga que ver con changas y con construcción y textil, hay que cuidarlo. Ahí es donde yo creo que hay que matizar. Es decir, seguro una prenda hecha en China o India va a salir más barata que acá. Y está claro que la industria textil en Argentina tiene un montón de problemas. Pero en la industria textil trabajan jóvenes y mujeres, donde hay 20% de desocupación. Entonces hay que cuidar eso. Eso es lo que creo que el gobierno le está faltando. La mirada más cotidiana de cómo funciona la vida de los argentinos del siglo XX, de los argentinos del siglo XIX, que son mayoría. Yo creo que el gobierno tiene claro a dónde quiere llegar, cuál es la Argentina del siglo XXI, pero la gran parte de los argentinos no están ahí y no se van a acomodar si no hay una política para este lado. La última pregunta, y le pido una respuesta breve, Arroyo. Los movimientos sociales, digo, los tres grandes, por lo menos los más fuertes, los que tienen más relación hoy con el gobierno nacional, ¿ayudan a esto? ¿Ellos también comprenden esta lógica de la economía de la vida cotidiana? Sí, ayudan, y de hecho están trabajando mucho con el tema de la economía popular, con las cooperativas, haciendo cosas en los barrios, claramente. Yo creo que los intendentes de distintos partidos políticos y los movimientos sociales han apostado a que la cosa mejore, a ponerle el cuerpo, y eso es una buena cosa. Muchísimas gracias, Daniel Arroyo. Una mirada social vinculada a la vida cotidiana, a la pobreza que hay que superar en la Argentina sí o sí. Ya venimos enseguidita nomás, por supuesto, con el Fernet. En Garbarino pensamos en vos. Por eso este verano te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Samsung Galaxy J710 en 12 cuotas sin interés de 666,58. Garbarino, pensamos en vos. Imagina simplificar operaciones. Imagina logísticas integradas. Vive allí, 55 años en el Cono Sur. Banco Nación.